Señores, yo soy Yasuko, desde el Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, los mismos acordes, yendo de arriba para abajo, que yendo de abajo para arriba. Es toda una cuestión de dirección y de orientación, pero no tiene tanto que ver con el hecho de que vaya de arriba para abajo o de abajo para arriba, como los puntos en los que usted incida para emitir determinados sonidos. Así funciona también la vida. El negro y el blanco, la luz y la sombra. Son extremos que operan en la misma realidad y solamente depende de usted de cuál parte y hacia cuál llega. Y parta del que parta, de la sombra a la luz o de la luz de la sombra, el percurso invertido, si quieren ustedes utilizar esa palabra, pero que en realidad no es inversión, sino sencillamente orientación hacia la cual usted está derivando la incisión de actuación, vendrá siendo la misma, prácticamente. De arriba para abajo. De abajo para arriba, según la coloque así o la coloque así, pero los sonidos son los mismos porque lo importante es en qué agujeros estoy soplando y no el supuesto orden orientativo en que los estoy soplando. Bien, señores, a propósito de la enfermedad mortal, déjenme que insista una vez más. Déjenme, quizás por última vez, hablar un poco de este maravilloso libro de Søren Kierkegaard, La enfermedad mortal. Por la enfermedad mortal él se refería a la desesperación como pecado, porque según Kierkegaard, que era un pensador impolutamente católico, luminoso, nada depresivo como la gente suele pensar, Kierkegaard inducía al suicidio, todo lo contrario. Era un pensador luminoso a la manera del señor Unamuno, cuyos libros también cuando uno los lee, cuando abre sus páginas, ¡bum!, recibe una bofetada de luz y está viendo al autor vivo. Leer a Unamuno es como charlar con un colega, y pasa lo mismo con Kierkegaard. Leer los libros de Kierkegaard es como estar charlando con un colega, a la sombra de una sidra, si quieren ustedes. No en vano, Unamuno llamaba a Kierkegaard el hermano Kierkegaard, precisamente porque hablan un lenguaje absolutamente paralelo, independientemente del salto temporal que pudiera ejercerse entre la actividad de uno y otro. Y es porque, señoras y señores, las almas y los mensajes son atemporales, vibran en frecuencia, no en consecución temporal, entendiendo ya de base que el tiempo es una falacia. Pero déjenme hablar de la enfermedad mortal, que es la desesperación. Cuando hablamos de desesperación, Kierkegaard, como buen católico, habla de pecado, como buen cristiano. ¿Pero qué es el pecado? Señoras y señores, Sócrates, y ahí he de decirles que con toda la simpatía que me merece Kierkegaard, me quedo con Sócrates, en el sentido de que también Kierkegaard se quedó con Sócrates, pero le puso ahí unas puntillas que Sócrates, viejo taimado, ya muchos siglos antes tenía absolutamente previstas. La definición del pecado de Sócrates es ignorancia. Me encanta porque yo hice una serie de vídeos en las que decía, sin haber profundizado en determinadas filosofías socráticas o kierkegaardianas sobre el pecado, hice una serie de vídeos instintivamente en los que aseguraba que en realidad el pecado no existe, que lo que existe es la ignorancia y el miedo. Bien, lo que yo llamo miedo, de alguna forma reverberada, es lo que Kierkegaard llama desesperación y consecuentemente pecado. Y lo que yo llamo ignorancia es lo que Sócrates ya llamaba ignorancia. Decía, el pecado es ignorancia. ¿Pero qué decía Kierkegaard como buen católico? Que eso es muy fácil, es lavarse las manos muy rápido. O sea, que la gente que peca, el pagano,
está libre de cualquier tipo de purga, porque sencillamente peca por ignorancia, y sin embargo aquel cristiano, católico, cultivado, interesado por la salvación de su alma, va multiplicando su propia conciencia, y cuanto más consciente es de su realidad, más se desespera y más sus pecados adquieren una mayor gravedad. Es decir, ¿cuál es el chollo de ser entonces pues cristiano y católico si llegamos al punto en el que tenemos que llegar a la conclusión de que cuanto más uno sabe, cuanto más es uno consciente de sí mismo y de sus propios pecados, más culpable es? Acaba siendo bastante más culpable que un múltiple homicida que vive en las Islas Sentinel y que asesina todo lo que se encuentra a su paso. Bien, cuando Sócrates hablaba de la ignorancia, del pecado como ignorancia, lo hacía sabiendo muy bien lo que decía. Porque después Kierkegaard matiza. El maestro Sócrates tenía toda la razón, el pecado es ignorancia, pero eso no es una excusa para liberarse de esa obligación que todo ser humano, acercándose a Dios, debería adquirir, ese compromiso por medio de la fe, que según Kierkegaard solamente puede adquirirse por medio de un salto absolutamente irracional. La fe no se razona, la fe no es un ítem científico, es una característica que está por encima del raciocinio. Si el raciocinio es un destornillador, la fe vendría a ser un procesador absolutamente veloz de información del último mecanismo puntero, por ponerles una analogía absolutamente prosaica. La fe, la virtud, la herramienta suprema de la fe, es una herramienta a la que se llega y que se adquiere por medio de un salto absolutamente ciego que no corresponde a ningún tipo de base racional, puesto que la razón, desde el punto de vista de Kierkegaard, no es más que un hándicap que ralentiza y dificulta la posibilidad del ser humano de aligerar su desesperación. Digo aligerar porque la desesperación forma parte intrínseca de su naturaleza. Jamás el ser humano podrá liberarse de esa desesperación, pero sí podrá relativizarla en base a ese salto de fe que impregne su espíritu más allá de la razón. Y por eso cuando Kierkegaard, gran admirador de Sócrates, como no pudiera ser menos, que definía el pecado como ignorancia, le pone un pero, sí, pero, maestro Sócrates, hay muchos individuos que conocen el pecado, que saben que hay determinados comportamientos que son pecaminosos, que son malignos, dolosos para sí mismo y para el prójimo, y sin embargo los cometen. Ergo, no es tan sencillo como que el pecado es ignorancia, porque esa gente no ignora que lo que está cometiendo es un pecado y sin embargo decide cometerlo. Luego, el pecado no solamente es ignorancia, sino que es voluntad, porque aquel que sí conoce el pecado y lo perpetra, lo está haciendo de forma voluntaria, decide pecar. Con lo cual, amigo Sócrates, maestro Sócrates, no es tan sencillo el tema como aparenta. Uno puede ser perfectamente consciente de pecar y de estar pecando, y sin embargo decidir individualmente cometer dicho pecado. Ergo, el pecado es voluntad. Y esa vendría siendo la síntesis del concepto de pecado cristiano según Kierkegaard. Bien, señoras y señores, Sócrates
viejo marinero con los huevos peladísimos, sabía perfectamente que esa elucubración de Kierkegaard, unos cuantos siglos después, pudiera ser desarrollada de forma falaz, puesto que cuando Sócrates habla de ignorancia, ya prevé, ya incluye ese supuesto conocimiento, esa supuesta alerta que el cristiano intelectualmente ya tiene para poder discernir entre lo que es el bien y el mal, y que sin embargo decide voluntariamente orientarse, decantarse hacia el mal. Bien, Sócrates ya incluía en su definición de ignorancia esa supuesta conciencia del pecado, pero esa supuesta conciencia no es más que otro espejismo del sistema cognitivo del ser humano. Aquel ser humano que en todo su entramado cultural, en este caso cristiano, helénico cristiano, judeo cristiano, elijan ustedes los términos que quieran en función de sus premisas étnicas o de sus bases educativas, aquel ser humano que siendo ya consciente de que el acto que está a punto de perpetrar es pecado, decide, a pesar de todo, cometerlo, y por lo tanto no es ignorante, sino que voluntariamente e intelectualmente decide pecar, incurre en ignorancia socráticamente en el sentido de que no tiene la capacidad de prever cuáles son las consecuencias de elegir el pecado frente a la virtud, incluso sabiendo que está eligiendo el pecado frente a la virtud. Es decir, que cuando Sócrates dice que el pecado es ignorancia, no se refiere sencillamente que alguien comete un pecado porque no sabe que es pecado, sino que cometiendo un pecado, incluso sabiendo que es pecado dentro de su círculo cultural, ignora de alguna manera qué es lo que conlleva esa decisión que desafía el concepto cristiano del bien y del mal. Y por lo tanto, aquel que sabiendo que robar está mal y sin embargo roba, no deja de ser súcubo de la ignorancia, porque lo que le hace decidir cognitivamente pecar y no abstenerse de pecar, es asimismo la propia ignorancia de lo que realmente conlleva esa decisión supuestamente voluntaria, ese supuesto libre albedrío que en último término no es tal. Porque en último término el libre albedrío, esa supuesta capacidad de libertad que nosotros tenemos, no deja de ser un escalafón más de la ignorancia. Nosotros somos absolutamente incapaces de ser dueños de nuestro destino. Aquí entraríamos otra vez en todos esos vídeos que hablamos sobre el universo holográfico, que son programas que ya están de alguna manera definidos para que cada efecto y cada causa lleve a determinado síntoma y a determinado desenlace. Es decir, que todo está escrito, el viejo concepto del destino, incluso ya clásico, helenístico, ¿no? Cuando Sócrates decía que el pecado es ignorancia, ya preveía todas las disquisiciones del hermano Kierkegaard. Y Kierkegaard lo sabe de alguna manera. Y cuando habla de la definición socrática del pecado y le atribuye este pequeño hándicap, en el fondo Kierkegaard sabe que Sócrates sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y así es como después acomete Kierkegaard en su cruzada por el catolicismo y por el salto de fe, porque él está convencido de que un ser humano no empieza a existir espiritualmente hasta que se abandona a la fe, más allá de la razón, y entiende a la fe como un instrumento superior a la razón, que no es más que una frivolité. Es cuando empieza a dilucidar el pecado como una posición. Es decir, uno decide ser un pecador. Porque él insiste en el hecho de que de alguna manera la voluntad de pecar, que va más allá de ese concepto inocente de la ignorancia, el pecado es ignorancia, sí y no. Es ignorancia, pero no en el sentido de que yo peco porque no sé que estoy pecando, sino porque peco sabiendo que peco, pero ignoro, a pesar de todo, lo que significa estar pecando sabiendo que peco. Bien,
Kierkegaard, pues, dice que en ese momento el pecado se convierte en una posición. Es decir, yo peco porque me he instalado en una posición en la que he decidido ser un pecador. ¿Y por qué he decidido ser un pecador? Porque no quiero abandonarme a ese salto de fe que usted me está proponiendo. Oiga, señor Kierkegaard, para poder ser un ser espiritual con todas sus consecuencias y poder percibir la desesperación que forma parte por sello legítimo de mi propia naturaleza humana de forma más llevadera hasta que yo transmigre, transmute y pase a formar parte de la conciencia divina de la cual formo parte. Por ello Kierkegaard dice, en una sociedad supuestamente occidental y cultivada, en la que el ser humano sigue pecando a pesar de que tiene la información suficiente como para entender que lo que está haciendo no es ético, es pecaminoso, en ese momento el pecado se convierte en una posición voluntaria. Yo me quiero erigir en un personaje maldito, maldito, porque mi desesperación me lleva a no tener la capacidad de dar ese salto de fe y por lo tanto, como yo no puedo creer, ya quisiera yo creer, pero como no puedo honestamente creer en ello, decido hacer todo lo contrario, convertirme en la antítesis de la fe, en el anticristo. Voy a pecar hasta las últimas consecuencias. Es la única manera que tengo de acercarme a una verdad, a una realidad. Y entonces yo convierto el pecado en una posición irracional. Tanto es así que incluso si me prometieran la absolución, sería capaz de renunciar a ella, porque yo ya me autodefino como pecador. Y esta es una posición que en la sociedad occidental ha sido incluso implementada e incluso promocionada y subvencionada. Entre otros instrumentos a través del cientifismo. El cientifismo, no la ciencia, no la filosofía natural que habla de elementos mecánicos de la naturaleza. El cientifismo, mirado como una herramienta a convencerla a usted de que no existe una naturaleza divina ni espiritual dentro de usted, sino sencillamente un puro mecanismo orgánico y efímero que camina hacia la aniquilación. Esa desesperación inculcada de manera cultural, no ya de base por nuestra propia naturaleza orgánica, esta experiencia orgánica que estamos atravesando de dolor, de hambre, de sed, de sueño, sino que además institucionalmente erigida como un dogma para que usted jamás pueda liberarse de ese terror y de ese horror y de esa naturaleza orgánica a la que usted pertenece circunstancialmente, pero de la que no tiene nada que ver más que como alma efímeramente atrapada por estas condiciones, esa implementación de esa anulación de su propio ser espiritual y divino es el que esta sociedad, pastoreada por determinadas entidades, volvemos otra vez a hablar Foro Económico Mundial, Agenda 2030, implementaciones global sionistas, etcétera, etcétera, hablamos aquí ya en términos geopolíticos, pero que no dejan de tener su base espiritual, dogmática, religiosa, esotérica, que siempre estoy insistiéndoles en todos los vídeos. Bien, señoras y señores, ese concepto del pecado, ese concepto del mal que está siendo implementado en esta sociedad supuestamente tecnocrática y digital, es la que ya Kierkegaard denunciaba con estas exquisiciones sobre la desesperación, partiendo de la base del pecado es ignorancia de Sócrates. Kierkegaard no se conformaba, quería darle una vuelta de tuerca a la naturaleza humana. No, amigo, no puedes parapetarte en la ignorancia, porque no eres ignorante al punto de saber que estás pecando. Y si a pesar de todo decides pecar, allí entra en juego el elemento de la voluntad. Y está en esa voluntad de pecar el mal, la esencia del mal. Vuelvo a repetir, Sócrates superaba esta disquisición. Porque cualquier persona que quiera abandonarse al mal como tal, sea por el motivo que sea, no deja de ostentar un comportamiento ignorante. Y por ello el pecado sigue siendo ignorancia. Por ello cuando yo les hacía esos vídeos sobre no existe el mal, existe el miedo y la ignorancia, y el miedo es desesperación, y la ignorancia es ignorancia, de alguna manera me estaba alineando
inconscientemente con el amigo Sócrates. Pero así, señoras y señores, es como Kierkegaard de alguna manera quiere dar una vuelta más hacia la salvación de las almas, porque como buen católico, transparente, limpio, límpido, cristalino, Kierkegaard es un personaje, independientemente de que como ser humano tuviera todos sus defectos, se transpira, sus textos transpiran voluntad transparente. Un pequeño angelito caído en desgracia en esta cuerda orgánica como usted y como yo. Y por lo tanto seguía hablando del pecado ya como progresión y como posición, es decir, nosotros seguimos pecando porque hemos decidido pecar, porque inconscientemente pensamos que es mucho más cómodo chapotear en el fango, en el lodo del pecado, que intentar superar nuestra propia naturaleza contaminada y orgánica que entorpece nuestra naturaleza espiritual y divina. Y por eso decía que el pecado se convertía en una constante, que no era ya cuestión de que, mira, anteayer robé y he pecado, pido perdón. 3 días después forniqué y he pecado, pido perdón. Y por lo tanto la Iglesia Católica me concede su bula, porque Cristo murió por nosotros para perdonarnos los pecados y vuelvo a estar limpio. Y la semana que viene vuelvo a robar o vuelvo a fornicar y vuelvo a pedir perdón. Bien, no Kierkegaard, más papista que el Papa, insistía en el hecho de que el pecado es una progresión, de que el pecado no se mide en términos de que usted haya hecho esto o lo otro, sino que se mide en el hecho de que usted ya vive cognitivamente en el esquema del pecado. Yo puedo pecar porque soy un ser pecaminoso por naturaleza y seguiré pecando porque no puedo escapar de esa naturaleza. Pero sin embargo, me adscribo a la capacidad de poder ser perdonado por la religión cristiana, que precisamente es uno de los privilegios del cristianismo, es ese, de que sus pecados están perdonados de base, porque para ello Cristo, para ello Dios se encarnó en Cristo para liberarnos de todos nuestros pecados. Pero, señores, no, esto no es una oferta de liquidación total, peque usted lo que quiera, que está ya absolutamente perdonado. No, Kierkegaard insistía que relajarse en ese concepto cristiano católico era precisamente un elemento satánico, era el elemento que pretendía de alguna manera anular la auténtica esencia cristiana de la redención en base a el propio trabajo interior, la propia conciencia individual de pertenecer a algo divino y relajarse en el pecado, en el sentido de que, bueno, yo no doy para más, no se le pueden pedir peras al hombre, porque a fin y al cabo soy solo un pobre desgraciado, ¿quién soy yo? Es más. Sería muy soberbio si dejara de pecar, porque resultaría de ello que yo pretendo estar por encima de los santos cristianos, apostólicos y romanos, cuando yo no soy más que un pobre pecador. Y en ello es en lo que Kierkegaard hablaba del pecado, de desesperar por los propios pecados. Aquel que empezaba a aceptar el hecho de que por el hecho de ser un pecador por naturaleza, sometido a esta realidad orgánica, no podía dar un paso más allá y no podía superar su propia condición de pecador. Y por lo tanto, se contentaba, incluso los más privilegiados, en intercalar periodos de santidad con periodos de absoluta pecaminosidad y justificar incluso el contraste psicológico que ejercía pasar de una temporada de pecado a una temporada de virtud, utilizar ese sentimiento de vanagloria, de he dejado atrás mi temporada pecaminosa y ahora soy virtuoso, para generarse un falso estado, un estado teatral y dramatizado de santidad que no era más que una perversión. Miren, yo cuando iba al cine, porque ya no voy, ya no me llega, no me compraba solamente palomitas de maíz, porque me gusta el salado más que el dulce, sino que me compraba también una bolsita de Maltesers. Absolutamente cerdo y retorcido. ¿Por qué hacía eso, señoras y señores? Porque me encantaba pasar
de la estimulación de mis papilas gustativas en cuanto al rango de dulzura a la estimulación de mis papilas gustativas en cuanto al grado de saladez, de sal. Y me encantaba comer un Maltesers, impregnarme la lengua de dulce y luego arrasar con 4 o 5 palomitas saladísimas de maíz. Y en ese contraste, en ese agridulce, encontraba yo esa especie de satisfacción morbosa que algunos encuentran también con el picante. Voy a marchumbrar este trozo de carne de picante hasta el punto de que ni siquiera ya saboree el sabor de la carne y arda mi lengua y arda mi bilis e incluso mi pubis. Bien, señoras y señores, ese concepto sadomasoquista de la culpa y del perdón, del pecado y de la virtud, es, según Kierkegaard también, uno de los elementos que perpetúan un concepto de divinidad o de misticismo absolutamente pervertido y degenerado del ser humano. Y hablaba pues en ese sentido de que muchos, precisamente entrados en ese falso concepto, erróneo concepto de la cristiandad, acababan incurriendo en pecado de una forma muchísimo más incisiva y muchísimo más irreconciliable con su naturaleza divina que todos aquellos seres primigenios que pecaban, pobrecitos animalitos, pues porque estaban sometidos a la gula, a la ira, a la lujuria, como animalitos, como simples animalitos. Al final resulta que aquellos que incluso habían pasado años luchando contra sus propias pulsiones animales, cedían y caían a una tentación, acababan siendo triplemente cerdos miserables, enajenados y pervertidos, por el hecho de que, conociendo ya la virtud, habían una vez más elegido voluntariamente bajar al infierno de los sentidos y volver a enfangarse como seres humanos primigenios y miserables. Bien, señoras y señores, ya la definición de pecado de Sócrates en ese sentido era mucho más amplia porque precisamente cuando él hablaba de ignorancia no se refería a aquellos subnormalitos que podían copular con una señora aun sabiendo que estaba casada porque desconocían el sagrado y santo concepto del matrimonio en una sociedad patriarcal, etcétera, etcétera. Ese pobre señor pues era poco más que un animal en celo. Cuando Sócrates hablaba del pecado como ignorancia, no se refería a ese pobre animalito follador. Se refería, básicamente, a ese supuesto sabio que, habiendo adquirido una cierta conciencia de sí mismo y de lo que significaba el pecado, voluntariamente, de una forma u otra, porque la tentación se puede definir de muchas maneras, volvía a pecar. Por tanto, el concepto de pecado de Sócrates está por encima y es mucho más perimétrico que las disquisiciones que Kierkegaard, los apuntes que Kierkegaard intentó sacar para sacarle punta a Sócrates, de forma muy humilde, porque Kierkegaard era un socrático humilde, en ese, valga la redundancia, y por eso dice también Kierkegaard que el pecado de la desesperación y del perdón de los pecados, pues es básicamente algo que se mueve en esa incapacidad permanente que tenemos de estar bien, de estar cómodos, de estar a gusto con nosotros mismos. Es decir, resumámoslo en estos términos, independientemente de cómo usted defina el pecado, existe una realidad y es que está usted en una cuerda material que está basada en el sufrimiento, sufrimiento meramente físico, pero cuando hablamos de sufrimiento físico podemos extrapolar ese sufrimiento físico al sufrimiento mental, porque nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cognitivo de pensamiento, está basado en un sustrato orgánico. No es el sustrato orgánico el que genera el alma, es el alma el que genera el sustrato orgánico. ¿Por qué, pues, sufrimos tanto? ¿Por qué, pues, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en este mundo para sufrir? Teniendo en cuenta que nuestro sustrato cognitivo, a través del cual reflejamos nuestra forma de percibir el mundo, proviene de nuestro sustrato espiritual,
tenemos que aceptar y que admitir que este sufrimiento es voluntario, de alguna manera, en términos de purgación. Cuando hablamos de que este mundo es una forja de almas, de que aquí se viene a sufrir y que este es un sitio del que hay que salir, pero hay que salir no sin más, hay que salir entendiéndolo, intentando entenderlo, hablamos de eso. Hablamos, señoras con señores, de que el pecado, de que la desesperación, de que la angustia, de que todo eso que se ha estado dilucidando a través de la historia de la humanidad y de su filosofía, a través de diferentes exponentes, en este caso Kierkegaard, un amigo, un hermano, el hermano Kierkegaard que decía Unamuno, un tío simpático, seguro con este señor seguro que nos habríamos hecho un par de cervezas. Ese concepto de purga proviene de algo que va más allá de nuestra razón y que va más allá también de conceptos meramente, puramente cristianos en términos dogmáticos. Porque Kierkegaard en el cristianismo, y por ello tuvo problemas con la Iglesia establecida, como lo tuvieron todos los que hicieron disquisiciones sobre la relación entre el ser humano y su naturaleza divina. Spinoza, también excomulgado por los rabinos, Pascal, con sus problemas como jansenista con la Iglesia Católica, Kierkegaard, etcétera, etcétera. Todos siempre han tenido ese problema con la manufacturación o el copyright de la divinidad y del misticismo ejercido por las diferentes organizaciones religiosas, llámenlas ustedes católicas, musulmanas, hinduistas, lamas, etcétera, etcétera. Cualquier estamento que pretenda de alguna forma estabular la relación que existe entre el ser humano y su naturaleza divina acaba siendo conflictivo con la propia naturaleza humana por su propia naturaleza divina. La lucha de Kierkegaard, en este caso hablando de angustia y desesperación, e incluso confrontándose con su bien amado Sócrates, no era más que una reverberación y que una constatación de que, señoras con señores, su relación con lo divino, que es la relación consigo mismo, depende exclusivamente de usted y de nadie más.